Parece que este año hay bastante intensidad desde Europa. Ya os he hablado de gran parte de lo que dijo la Comisión Europea sobre los gastos hipotecarios y sobre la comisión de apertura. Un asunto del que seguramente en este año conozcamos también lo que opina el abogado general. En muy poco tiempo tendremos que conocer también la sentencia sobre el IRPH que tiene en vilo a tantísima gente. Y entre medias, pues tenemos también las conclusiones del abogado general sobre los conocidos como acuerdos trampa que muchos bancos pusieron delante a sus clientes para eliminar o modificar la cláusula suelo de sus hipotecas, pero sobre todo para evitar tener que pagar ninguna cantidad a esos clientes. Así que, como es lógico, no voy a dejar pasar el hablaros de estas conclusiones, por lo que te animo a que te quedes, que seguro que te va a interesar. Antes de meterme con este asunto, que también preocupa a tantísima gente, me presento. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Ya sí puedo meterme de lleno en este asunto que también, como digo, tiene preocupada a muchísima gente. Para poneros en situación, tengo que empezar recordando que en marzo de 2013 el Tribunal Supremo dictó su primera sentencia sobre cláusula suelo. En esa sentencia se declaraba la nulidad de esta cláusula, pero se decía que como obligar a los bancos a devolver el dinero pagado de más podía suponer un desastre para la economía, como produciría unos perjuicios enormes, entonces dijo que no se iba a condenar a los bancos a devolver lo que los consumidores no tendrían que haber pagado. Aunque en esta época muchos juzgados no estaban conformes con esa doctrina del Tribunal Supremo, hasta diciembre de 2016 la cosa no quedó totalmente clara, que fue cuando el Tribunal de Justicia Europeo se pronunció sobre este tema y dijo que no, que si se anulaba una cláusula suelo, el banco tendría que pagar al consumidor todo lo que se pagó de más desde que se firmó la hipoteca. Claro, desde que se dictó aquella primera sentencia de 2013 y hasta la que se dictó a finales de 2016, como digo, la cosa no estaba clara. Y los bancos aprovecharon para ofrecer a sus clientes distintos acuerdos. Unos consistían en hacer una rebaja de la cláusula suelo. Si estaba en el 3,5, por ejemplo, pues a lo mejor la rebajaban al 2,5. Otros lo que hacían era eliminar la cláusula, otros la eliminaban, pero cambiaban el diferencial u obligaban a que se contratase algún otro producto. Había acuerdos de todo tipo, pero en todos ellos se solía incluir una renuncia del consumidor a reclamar lo que pagó por culpa de esa cláusula suelo. Y estos son los acuerdos sobre los que en unos meses se tendrá que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la que ahora habla el abogado general. Porque nuestro Tribunal Supremo ha dicho de estos acuerdos que son válidos y por eso, si se firmó, no se puede condenar al banco a que pague al consumidor lo que éste pagó por culpa de la cláusula suelo, porque precisamente en esos acuerdos ha renunciado el consumidor a esas cantidades. Para el Tribunal Supremo se podría resumir el asunto en que estos contratos son transacciones, son acuerdos que se alcanzan con el banco para solucionar un problema, en este caso el asunto de las cláusulas suelo, y que cuando se firman, tanto el consumidor como el banco ceden en algo, por lo que no se trata de imposiciones del banco. Bueno, pues este asunto, que al final ha sido llevado, como casi todos, a Europa, tendrá que resolverlo posiblemente después del verano de este mismo año el Tribunal Europeo. Y ahora, como digo, lo que conocemos es la opinión del abogado general. Sobre estas conclusiones que se conocieron la última semana de enero, en prensa se han dicho cosas como que el abogado de la Unión Europea avala los pactos con los bancos sobre las cláusulas suelo si el cliente estaba informado, o que la justicia europea da un respiro a los bancos con la innovación de las cláusulas suelo si el cliente lo entendió son legales.
Bueno, viendo estos titulares, que son muy parecidos en casi todos los periódicos que se hicieron eco de esta noticia, pues bien parece que hay poco que hacer con este tipo de acuerdos. Sin embargo, todo esto hay que matizarlo y mucho. El abogado general habla primero sobre si es posible que un consumidor renuncie a reclamar que se anule una cláusula o no. Sobre este primer punto, entiende que lo que no cabe es la renuncia previa y entiende por este tipo de renuncia la que se realizaría en el mismo momento de contratar. Llevado a este punto, sería el caso de que un consumidor, cuando firma el préstamo hipotecario, firmase también una renuncia a reclamar respecto de cualquier cláusula del contrato. Esto no es posible. Esa renuncia sería nula siempre. Pero si entiende que no se podría hacer esa renuncia previamente, antes o cuando se firma el contrato, también entiende que sí se podría hacer posteriormente. Pero esta renuncia, para que fuera válida, tendría que hacerse actuando el consumidor de forma libre y estando totalmente informado. De esta forma, el abogado general entiende que si el consumidor actúa libre e informado, puede llegar a este tipo de acuerdos de renuncia, tanto judicial como extrajudicialmente. Pero a continuación añade que este tipo de acuerdos, este tipo de contratos también tienen que respetar la normativa de consumidores y usuarios. Para eso, lo primero que habría que analizar es si este acuerdo ha sido negociado o no, es decir, ver si el consumidor pudo influir en el contenido del contrato o si el banco se encargó de redactarlo, establecer las condiciones que quiso y el consumidor solo pudo decir si aceptaba o no. Y en este sentido, este tipo de acuerdos me atrevo a decir que, si no todos, el 99% de ellos no fue negociado. Vamos, que el consumidor solo podía aceptar o no aceptar lo que el banco le ofrecía. Pero aún así, partiremos de que el contrato no es negociado y en todo caso será el banco el que tendrá que demostrar que sí hubo negociación. Algo que dudo que consigan demostrar porque no era así. Es más, en muchos casos el banco se encargaba de ir llamando a sus clientes, incluso a los que no habían reclamado, y no eran ni siquiera conscientes de que tenían una cláusula suelo, por lo que poca objeción pusieron y terminaron firmando al ver que iban a tener una rebaja en su cuota. Entonces, como digo, si el contrato fue redactado por el banco y no hubo negociación, es cuando podremos entrar a analizar si se trata de un acuerdo transparente o no. Para ello, el abogado general analiza tanto la posible abusividad de esa renuncia como la posible abusividad de la nueva cláusula suelo, si es que lo que se hizo fue modificar la que se puso en el contrato inicial, pero si no se llegó a eliminar. Para ver si esa renuncia es transparente, lo que supondría que es válida, no solo habría que ver si está redactada de forma entendible, sino que habrá que comprobar si un consumidor normal puede entender las consecuencias jurídicas y económicas que conlleva esa renuncia. Para eso dice que cada juez tendrá que analizar qué información le dio el banco al consumidor, si le informó de que el consumidor podía aceptar o no de forma libre, pero que si aceptaba no podría pedir la nulidad de la cláusula ni recuperar nada. También entiende que aunque exista una renuncia escrita a mano en el contrato, algo que los bancos obligaban a hacer muchas veces, tampoco es determinante para que la renuncia sea válida o no. Eso es lo que dice el abogado general sobre ese control de transparencia que habría que hacer. Aquí, si me lo permitís, yo añadiría que el banco tendría que haber informado de a qué cantidades estaba renunciando el consumidor, porque entiendo que no podemos entender que un consumidor está informado cuando sabe que no podrá reclamar, sino cuando realmente sabe qué es lo que no podrá reclamar. En este caso concreto, que se analiza, que además es idéntico al que analizó el Tribunal Supremo, el abogado general entiende que tendríamos que partir de que el consumidor ni siquiera llegó a presentar nunca una reclamación al banco en la que pidiera que se anulara la cláusula suelo,
por lo que ya habría que partir de ver cómo aquí no existe un conflicto real entre las partes, sino que se trataba simplemente de un contrato que modificaba el préstamo y no una transacción, porque además fue a iniciativa del banco. Pero además afirma que la cláusula concreta de este préstamo es bastante ambigua, porque no se centra en la cláusula suelo en concreto, sino que pretende hacer válidas todas las cláusulas del préstamo de forma general. En cuanto a la posible validez de la cláusula suelo, que si se ha puesto se establece en el acuerdo, no entra muy a fondo, pero habría que hacer el mismo tipo de análisis que con la cláusula suelo incluida en un primer contrato, el incluido en la escritura, para ver pues la información que le dio el banco al consumidor, ver si fue información suficiente para que éste fuera consciente de lo que conllevaba esa cláusula suelo, del coste que le iba a suponer tener una cláusula suelo. Con todo esto, después de haber leído el texto de estas conclusiones, creo que los titulares que han aparecido en los periódicos, tal y como están redactados, dan a entender algo muy distinto. Parece que el abogado general confirmara la validez de estos acuerdos, pero viendo los requisitos que se tendrían que dar y la forma en que se han hecho realmente estas renuncias, si la sentencia que se dicte siguiera estas conclusiones, se anularían la inmensa mayoría de estos acuerdos. Además, teniendo en cuenta que el acuerdo que se analiza aquí y el que analizó el Tribunal Supremo son idénticos, la sentencia del Tribunal Supremo no sería conforme a lo que ha dicho este abogado general y tendría que haber anulado el acuerdo. Bueno, lo que sí está claro es que ya queda menos para que sepamos la solución definitiva que se va a dar a estos casos de los conocidos como acuerdos trampa, y que si siguen más o menos la línea de las conclusiones de la Comisión Europea y la del abogado general, no sería mala para los consumidores. Bueno, antes de despedirme te voy a pedir que te suscribas al canal en YouTube, que me sigas en Instagram o que te suscribas al canal en la plataforma de podcast que uses. Y para terminar, pues como siempre hago, te digo cómo puedes contactar directamente conmigo. Bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o bien rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho, iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.